Imagina un avión tan mortal y tan temido que se convirtió en el emblema de toda una fuerza aérea. Un caza que definió la supremacía alemana en los cielos y que a la vez escondía un defecto capaz de acabar con la vida de sus propios pilotos antes siquiera de ver al enemigo. Ese fue el Messerschmitt Bf 109, la máquina que llevó a los haces de combate más letales de la historia a sumar cifras que parecían imposibles, más de 300 derribos confirmados en algunos casos. Ligero, veloz, con armamento demoledor y en constante evolución, este avión marcó la cara del poder aéreo nazi. Pero tras su imponente reputación había un talón de Aquiles tan peligroso que terminó costando la vida a más de 1.700 aviadores alemanes. Esta es la historia del legendario Bf 109. Para entender su impacto debemos retroceder al momento de su aparición. En 1937, cuando salió a la luz, era considerado el caza monoplaza más avanzado del planeta. Durante la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial se transformó en la columna vertebral de la Luftwaffe, y aun cuando en 1941 entró en escena el Focke-Wulf 190, el Bf 109 siguió siendo producido y empleado hasta los últimos días del conflicto. Pero para comprender por qué se volvió tan influyente, hay que remontarse a una Alemania que, oficialmente, ni siquiera podía tener una aviación militar. Tras el final de la Gran Guerra, el Tratado de Versalles impuso restricciones brutales, el país no podía fabricar ni operar aviones de combate. La Luftwaffe simplemente no existía en los papeles. Sin embargo, bajo la superficie, la historia era muy distinta. Durante los años 20 y 30, el Reich disfrazó el desarrollo militar como aviación civil, manteniendo viva su industria aeronáutica mientras preparaba en secreto su regreso al campo de batalla. Con la llegada de los nazis al poder, las máscaras cayeron. Alemania estaba decidida a saltar por encima de cualquier rival y construir un caza que dominara los cielos. En el centro de ese proyecto estaba un diseñador bávaro llamado Willy Messerschmitt. Su creación sería conocida entre los pilotos aliados como el Me 109, aunque en realidad el nombre correcto era Bf 109, por Bayerische Flugzeugwerke, la compañía donde nació el diseño. El mundo lo vio por primera vez durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, en medio de una polémica exhibición de poder. Allí, el prototipo marcó un récord de velocidad al superar los 610 km por hora. El mensaje era claro: Alemania había regresado a la competencia tecnológica y lo hacía con fuerza. Paradójicamente, en esos primeros años los motores alemanes aún no estaban listos, por lo que los prototipos del 109 montaban motores británicos Rolls-Royce Castro. Más adelante serían reemplazados por los Daimler-Benz alemanes, que liberarían el verdadero potencial de la aeronave. En cuanto a armamento, las primeras versiones llevaban apenas 2 ametralladoras MG-17, sincronizadas para disparar a través de la hélice sin dañarla. Era un estándar de la época, pero pronto quedó corto, al enterarse de que el Spitfire británico entraría en servicio con 8 ametralladoras en las alas. Alemania se apresuró a aumentar la potencia de fuego. Así, el 109 pasó a equipar 4 armas, 2 MG-17 con 1000 disparos cada una y 2 cañones de 20 milímetros, uno en cada ala, capaces de disparar 750 proyectiles por minuto. Aunque apenas tenían unos segundos de autonomía de fuego, esos cañones podían destrozar a un enemigo con un solo impacto, sobre todo cuando comenzaron a usarse proyectiles explosivos que detonaban al contacto. Más adelante, incluso se incorporó un tercer cañón montado en el centro, disparando a través del eje hueco de la hélice, lo que le otorgaba una precisión mortal. Pero esa innovación traía un inconveniente. Las vibraciones del motor y el retroceso solían trabar el mecanismo, algo que muchos pilotos detestaban. Aún así, el 109 seguía evolucionando. Su diseño metálico, la cabina cerrada y el tren de aterrizaje retráctil lo convertían en una máquina adelantada a su tiempo, sobre todo si la comparábamos con los biplanos de madera y tela que aún dominaban en otros países. Y cuando estalló la Guerra Civil Española, Alemania aprovechó la oportunidad para probar su creación en combate real. Frente a los anticuados cazas soviéticos y a los primeros monoplanos, el Bf 109 demostró una superioridad aplastante. Los pilotos de la Luftwaffe acumularon experiencia invaluable, mientras los ingenieros perfeccionaban la aeronave con cada batalla. Así, cuando en 1939 comenzó la invasión de Polonia, el Bf 109 ya era el principal caza alemán. En poco tiempo, barrió con la obsoleta Fuerza Aérea Polaca y facilitó el dominio de los cielos. Luego, en la ofensiva hacia Europa Occidental,
el 109 se convirtió en una presencia constante, escoltando bombarderos, atacando objetivos terrestres y midiendo fuerzas contra los Hurricanes y Spitfires en la retirada de Dunkerque. Pero todo eso fue apenas un preludio de la gran prueba que estaba por llegar, la Batalla de Inglaterra. Para el verano de 1940, Alemania había conquistado casi todo el continente y se preparaba para doblegar a Gran Bretaña desde el aire. Miles de bombarderos cruzaron el canal, protegidos por los 109. Sin embargo, el plan tenía un problema fatal: aquel avión no era un escolta de largo alcance, sino un interceptor de corto radio. Al despegar desde Francia, llegaban a suelo británico con combustible para apenas 15 minutos de combate. Pasado ese tiempo, los pilotos tenían que volver o arriesgarse a quedarse varados sobre el canal. El resultado fue desastroso. Una y otra vez, los cazas alemanes abandonaban a los bombarderos a su suerte o se estrellaban por falta de combustible. Decenas de aviadores perecieron al caer al mar sin haber sido alcanzados por un disparo enemigo. En los cielos, el duelo con el Spitfire fue feroz. El avión británico podía girar y maniobrar mejor, pero el 109 tenía ventaja en trepadas y picados. Además, su sistema de inyección directa de combustible le permitía seguir en marcha bajo fuerzas negativas, mientras que el carburador del Spitfire se ahogaba en esos giros. Fue una diferencia técnica decisiva que, al menos al inicio, dio cierta ventaja a los alemanes. Aún así, tras meses de intensos combates, el desgaste pasó factura. Más de 600 Bf-109 fueron derribados y la Luftwaffe quedó demasiado debilitada para sostener la campaña. La invasión de Inglaterra fue cancelada, y aunque la guerra continuaría en otros frentes, el caza estrella alemán ya arrastraba un defecto que resultaba tan letal como el fuego enemigo. Ese fallo mortal, el que provocó más muertes en tierra que en combate, estaba a punto de mostrarse con toda su crudeza. La Guerra Civil Española fue el primer escenario real donde el Bf-109 demostró su potencial. Frente a aviones soviéticos ya anticuados y algunos prototipos de monoplano, el caza alemán se mostró prácticamente imbatible. Aquella experiencia de combate dio a los pilotos horas valiosísimas en el aire y a los ingenieros la información que necesitaban para perfeccionar el diseño. Para 1939, cuando Alemania invadió Polonia, el 109 ya era el espinazo de la Luftwaffe y rápidamente barrió los cielos contra una aviación polaca desfasada. En la ofensiva sobre Europa Occidental la historia se repitió. El 109 estaba en todas partes, escoltando bombarderos, hostigando tropas y enfrentándose a cazas enemigos. Fue en Dunkerque donde por primera vez se encontró con los Spitfire británicos, un duelo que apenas era un anticipo de la gran batalla que se avecinaba, la Batalla de Inglaterra. El verano de 1940 marcó un punto de inflexión. Con casi todo el continente bajo su control, Alemania se preparaba para doblegar a Gran Bretaña a base de bombardeos continuos. Miles de aviones de la Luftwaffe cruzaban el canal cada día, y el Bf-109 tenía la tarea crucial de protegerlos. Pero aquí surgió su mayor limitación táctica: no estaba diseñado para vuelos de largo alcance. Operando desde Francia, al llegar a territorio inglés apenas le quedaban 15 minutos de autonomía antes de tener que regresar. Esto obligaba a los pilotos a abandonar combates prematuramente o a dejar vulnerables a los bombarderos. Muchos incluso caían al mar sin combustible antes de volver a casa. En el aire, sin embargo, el enfrentamiento con los Spitfire fue un choque entre iguales. Los cazas británicos giraban mejor y eran más ágiles, mientras que el 109 tenía ventaja en ascensos y picados. Lo que realmente inclinaba la balanza era el motor Daimler-Benz con inyección directa de combustible. Mientras el Spitfire usaba carburadores que se ahogaban bajo fuerzas G negativas, el motor alemán seguía funcionando en cualquier maniobra brusca, permitiendo a los pilotos alemanes lanzarse en picado sin miedo a que el motor se apagara. Aquella ventaja fue clave hasta que los ingenieros británicos hallaron una solución sencilla que neutralizó el problema. La Batalla de Inglaterra terminó siendo un fracaso para la Luftwaffe. Alemania perdió más de 600 Bf-109 en combate y la invasión de la isla quedó descartada. No obstante, el avión siguió evolucionando. Pero antes de hablar de sus mejoras y de los haces con cientos de derribos, hay que mencionar un defecto que resultó fatal. El tren de aterrizaje del 109 estaba montado en el fuselaje y no en las alas. Eso le daba un perfil más aerodinámico, pero también lo hacía extremadamente inestable en tierra. Los despegues y aterrizajes eran peligrosos. Un mínimo error, una pista irregular o un viento lateral podían acabar en desastre. Solo durante el entrenamiento, más de 1.700 pilotos alemanes perdieron la vida en accidentes que no tuvieron nada que ver con el enemigo. Una cifra brutal que marcó la historia de este avión. Cuando la campaña se trasladó al norte de África,
el 109 necesitó adaptarse otra vez. El calor, la arena y las largas distancias eran un reto constante. Así nació la versión tropicalizada, equipada con filtros de arena, depósitos auxiliares y otras modificaciones que le permitieron operar en el desierto. Y en junio de 1941 llegó la mayor prueba, la Operación Barbarroja, la gigantesca invasión de la Unión Soviética. Allí entró en servicio la variante F, que traía cambios decisivos. Las armas en las alas fueron retiradas para concentrar todo el poder de fuego en el morro, 2 ametralladoras MG-17 sobre el motor y un cañón de 20 milímetros disparando por el eje de la hélice. El avión se volvió más equilibrado, más preciso y aún más temible. Fue con esta versión que algunos de los mayores ases alemanes alcanzaron sus récords. Nombres como Erich Hartmann, con 352 victorias confirmadas, o Gerhard Parkhorn, con más de 300, se volvieron leyenda. Pero hay que señalar un detalle sombrío. Mientras que los aliados rotaban a sus pilotos para darles descanso o reasignarlos, los alemanes mantenían a los suyos en el frente sin relevo. Eso significaba que los que sobrevivían acumulaban decenas de misiones y, por ende, decenas de derribos. Sin embargo, la mayoría no lograba llegar al final de la guerra. Con el tiempo, el Bf-109 siguió transformándose. La versión G, llamada Gustav, se convirtió en la más producida. Incorporaba un motor Daimler-Benz más potente, blindaje mejorado en la cabina, parabrisas resistente a balas y en algunos modelos, cabinas presurizadas para combates en gran altitud. El armamento también aumentó. 2 ametralladoras pesadas de 13 milímetros y un cañón central de 20, que luego se sustituyó por uno de 30 milímetros capaz de destrozar bombarderos con un par de impactos. Además, podían añadirse cañones adicionales bajo las alas, cohetes no guiados y bombas de hasta 500 kilogramos. El problema era que todo ese peso reducía su velocidad y maniobrabilidad, dejándolo en clara desventaja frente a cazas aliados como el P-51 Mustang, el P-47 Thunderbolt o las versiones avanzadas del Spitfire. Los modelos posteriores, como el H y el K, buscaban mejorar el rendimiento en altura, pero ninguno alcanzó la fama ni la producción del Gustav. A esas alturas la guerra estaba perdida. Los bombardeos aliados destruían fábricas, los pilotos experimentados escaseaban y el combustible era cada vez más limitado. El Bf-109, que en su momento había representado la cúspide de la innovación, terminó luchando en una guerra desesperada contra enemigos mucho más numerosos y mejor abastecidos. Hasta los últimos días del Tercer Reich, los 109 despegaron para enfrentar formaciones de bombarderos y cazas aliados. Volaron hasta que ya no quedaron ni recursos ni pilotos. Para entonces, el caza que había comenzado como un prodigio tecnológico y que dio a luz a los ases más letales de la historia, se había convertido en un símbolo trágico, poderoso en los cielos, pero marcado por un defecto que mató a miles de los suyos antes de que siquiera pudieran enfrentar al enemigo.